Descubre el increíble acto transformador de un millonario al encontrar a su hijastra en peligro. Miguel, un millonario acaudalado, erguido en su elegante oficina, miraba por la ventana de cristal que daba vista al bullicioso corazón de la Ciudad de México. Afuera, la vida fluía, pero él se sentía en una burbuja de lujo, aislado de las calles que un día conoció. Tenía todo lo que podía desear: autos lujosos, una mansión imponente y trajes que costaban más que el sueldo de un mes de la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, en su rostro serio había una angustia silenciosa, como sombras que nadie veía. Había dejado atrás su barrio, su familia, había creído que el éxito lo colocaba por encima de todo. Pero el destino tenía un giro inesperado preparado para él. Una noche, el teléfono sonó. La voz al otro lado era la de Rosa, una vecina anciana de su viejo barrio. Con lágrimas en la voz, le dijo que Valentina, su hijastra de 16 años, había desaparecido. Un escalofrío recorrió la columna de Miguel. Valentina, una adolescente con un espíritu indomable y brillante, se había visto arrastrada a una red de delincuencia que azotaba el vecindario. Mientras escuchaba los detalles, su mundo de comodidades comenzó a desmoronarse. La mirada intensa de la joven y las risas que una vez llenaron su hogar se destruyeron en su mente. Una pesadilla que necesitaba enfrentar durante días. La comunidad intentó ayudar. Pero Miguel, encerrado en su mundo de privilegio, ignoró las súplicas desesperadas de aquellos a quienes solía conocer. No sabía que cada esquina del barrio estaba llena de amor, valentía y tradición. Valentina era parte de esa vida vibrante, un fuerte lazo comunitario. Dio un paso hacia atrás. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? El temor de perderla lo despertó de su letargo. En su corazón algo comenzó a cambiar. El clímax del desastre llegó una mañana fría. Valentina fue secuestrada. Fue como si un volcán hubiese estallado dentro de él. La desesperación lo inundó. Sin sus lujos y comodidades, se lanzó al barrio, donde el eco de las preocupaciones y suspiros se transformó en su melodía guía. En cada mirada, sintió la urgencia, la lucha de aquellos que habían soportado tanto. Allí, Miguel se encontró con Rosa, quien con voz suave le habló de la Sagrada Unión, una tradición que había mantenido unida a la comunidad en tiempos de crisis. Sus historias eran de esperanza, fortaleza y lucha. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente, Miguel se encontraba frente a la banda responsable del horror. Su corazón latía con fuerza. ¿Era capaz de poner en juego su riqueza, su estatus, por salvar a Valentina? Miró a su alrededor y vio a los vecinos, llenos de valentía, dispuestos a apoyar. El momento se sentía cargado de emociones, cada segundo era una eternidad. Miguel se enfrentaba a la tela de su propia ambivalencia, atrincherado en una batalla entre lo que había sido y quién debería ser. La vida de Valentina pendía de un hilo. Sin embargo, en aquel instante, empezó a comprender que la verdadera fortuna no se encontraba en lo material, sino en los lazos inquebrantables que se tejían en las vidas de aquellos que amaba. ¿Logrará salvar a Valentina y encontrar su lugar en ese mundo que lo había visto crecer? La respuesta quedaba colgando en el aire, dejando a todos ansiosos por desentrañar lo que vendría. Miguel respiró profundamente, sus manos temblaban mientras observaba a los hombres que lo rodeaban. La influencia del miedo era palpable, pero algo dentro de él se encendió como una llama en la oscuridad. No podía darle la espalda a Valentina, no a una chica que había crecido sonriendo, llena de sueños y esperanzas. Era hora de actuar. Había decidido dejar de ser un espectador y convertirse en el héroe que su hijastra necesitaba. Sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante. Su voz, aunque titubeante en un inicio, resonó con una firmeza que sorprendió a los demás. No voy a dejarlos ir. Ustedes se están llevando a una niña que no ha hecho nada malo.
Los ojos de los hombres se posaron sobre él, midiendo la determinación que irradiaba en ese momento. Sus palabras eran un faro que atrajo la atención, pero también podían ser su sentencia de muerte. «Te sugiero que te alejes, amigo», dijo uno de los captores, sonriendo con desdén, mostrando la muchedumbre de criminales que lo rodeaba. Pero Miguel sintió que la adrenalina corría por sus venas, lo empujaba a seguir avanzando. «Hoy me arriesgo por Valentina. Ella merece una segunda oportunidad». Los vecinos que habían llegado se acercaron, conformando un pequeño grupo. Sabían que el tiempo se les escapaba y que cada segundo contaba. Sus rostros marcados de preocupación se transformaron en rostros de decisión. Así, lentamente, se lanzaron a su lado, fortaleciendo su apuesta. «La comunidad está con él», gritó Rosa desde la multitud. Su voz resonó en el aire, como un llamado a la lucha. Miguel sintió como el poder de la unión comenzaba a crecer en él. Lo que antes le parecía timífugo y ajeno, ahora se convertía en su más fuerte aliado. La fuerza de sus vecinos encendió en su corazón una chispa de valentía que nunca había conocido. La confrontación llegó al clímax cuando uno de los captores se dio cuenta de que la situación se tornaba desfavorable. «Esto no ha terminado», gruñó, mientras comenzaba a retroceder. Pero Miguel estaba decidido. «No me iré sin Valentina». Con cada palabra, su resolución se hacía más fuerte, resonando entre los hombres. Era un desafío que nadie había visto venir. El tiempo se convirtió en un enemigo mientras el grupo discutía, evaluando sus próximas acciones. Era un baile peligroso de palabras y miradas. Y en medio de esa incertidumbre, Miguel decidió exponer su carta más fuerte. «Si me dejas llevar a Valentina, te prometo que haré lo que sea para ayudarte. Mi dinero, mis contactos, todo lo que necesites». La oferta fluyó en el aire, tensa y electrizante. Los captores intercambiaron miradas. El líder de la banda sonrió, con una chispa intrigante en sus ojos. «Puede que haya algo que podamos discutir», respondió, dándole a Miguel un leve respiro. Pero estaba claro que el camino nunca sería simple. El corazón de Miguel palpitaba fuerte. ¿Qué había hecho? ¿Se estaba metiendo en un laberinto del que quizás no podría salir? Sin embargo, estaba dispuesto a correr el riesgo. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Mientras la conversación se tornaba más compleja, Miguel recordó las miradas de los vecinos. La lucha por Valentina no era solo suya, era de todos. De repente, todo su mundo de lujos y privilegios se redujo a esa lucha. ¿Era realmente capaz de cambiar su fama y fortuna por la esperanza de una niña? Todo dependía de esa decisión. Un grito resonó desde el fondo de la calle, desgarrador y angustioso. Miguel no pudo evitar voltear. Era Valentina. Su voz era un eco de súplica que atravesaba su ser. La desesperación creció en él como un torrente. «No puedo esperar más», exclamó, mientras se lanzaba hacia el lugar de donde provenía el grito. La decisión estaba tomada, y el peligro la seguía de cerca. ¿Lograría rescatar a Valentina antes de que fuese demasiado tarde? La pregunta ardía en su mente, mientras atravesaba el umbral hacia lo desconocido. Miguel corrió con el corazón golpeando contra su pecho, sintiendo que cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Los murmullos de sus vecinos se desvanecieron a su alrededor, y su mundo pareció desacelerarse mientras se acercaba a la fuente de la desesperación de Valentina. Sus pies parecían volar sobre el suelo, el instinto de protección guiaba cada movimiento. Al llegar a la esquina, su mirada se encontró con una escena que congeló su sangre. Valentina estaba atrapada entre dos de los captores, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Su rostro, una mezcla de angustia y pánico, se iluminó por un instante al ver a Miguel, pero rápidamente fue opacado por la sombra del peligro que la rodeaba. «Valentina, estoy aquí», y gritó Miguel, su voz resonando con la esperanza de un padre que había tardado demasiado en asumir su papel. Los hombres a su alrededor se enderezaron, sus miradas fijas en él, como depredadores al acecho. Sabía que todo dependía de esa frágil conexión. «Déjenla en paz. No son más que unos cobardes al aterrorizar a una niña». Con cada palabra, la determinación de Miguel crecía, un fuego que ardía sin control. Los captores intercambiaron miradas nerviosas.
El líder, que parecía ser el más autoritario, hizo un gesto despectivo. Tienes mucho valor al venir aquí, pero no te confundas. Lo estamos llevando con nosotros, dijo con desdén, ignorando claramente la amenaza que Miguel representaba ahora. Si la llevan, tendrán que hacerlo sobre mi cadáver, contestó Miguel, adoptando una postura que infundía fuerza. Mientras hablaba, un susurro surgió de la multitud que había seguido su ejemplo. Estamos con él, se decía, como un eco que resonó entre los presentes. Valentina, que había estado retenida por el miedo, comenzó a moverse lentamente hacia adelante, buscando a su protector. Miguel sintió que el mundo se detenía de nuevo. Era como si el tiempo se hubiera comprimido en ese instante y cada segundo contara. Eres más fuerte de lo que piensas, Valentina. Ven hacia mí, la alentó con la voz quebrada, no solo por el miedo a perderla, sino por el deseo de revivir su sonrisa. Pero un golpe brusco junto a ella cortó el aire. Uno de los captores había decidido actuar. Miguel comenzó a avanzar, sus músculos tensos, pero en su interior creció una mezcla de rabia y tristeza. No podía dejar que ese momento se convirtiera en el final. Sin pensarlo, avanzó hacia Valentina, sabiendo que debía actuar rápido en un giro inesperado. Rosa y algunos otros del grupo se lanzaron hacia adelante, enfrentando a los hombres. «No se lo lleven», gritaron al unísono, creando un escudo humano en defensa de Valentina. La imagen de esa comunidad unida, luchando por una de las suyas, le llenó de fuerza. Fue entonces cuando Miguel notó algo en la mano del líder, un arma. Su corazón se detuvo. «Detente», le gritó, tratando de apelar al sentido común en un mar de locura. Valentina parecía congelada en su lugar, el miedo colmando su mirada. La tensión era eléctrica en el aire, la situación se tornaba desastrosa. Miguel sabía que debía actuar pronto, pero la adrenalina le daba alas y taladraba su mente. Existía una última carta que podía jugar. Si la dejas ir, prometo que no contaremos nada a la policía. Aún podemos llegar a un acuerdo que te beneficie. La apuesta caía en la arena movediza de la incertidumbre, pero él confiaba en que sus palabras pudieran abrir una brecha en la oscuridad que se cernía sobre ellos. La mirada del líder se oscureció. «Lo pensaré», murmuró. Sin embargo, antes de que Miguel pudiera procesar sus palabras, un grito se escuchó desde el fondo de la calle. La confusión se desató, los hombres comenzaron a retroceder y Valentina soltó un segundo grito. Esta vez de horror, el ruido de la sirena se aproximaba. La amenaza de la policía era inminente. Ahora, en un movimiento inesperado, el líder se volvió hacia Valentina y en el instante crucial, todo el mundo contuvo la respiración, sabiendo que el desenlace estaba a punto de definirse. ¿Sacaría valentía de la desesperación o la oscuridad se llevaría todo lo que querían salvar? El líder se giró hacia Valentina y sus ojos oscuros se llenaron de furia. Miguel sintió que el aire se volvía más espeso, y su instinto le decía que iba a suceder algo irreversible. El tiempo parecía haberse detenido nuevamente, cada segundo era una eternidad, cada aliento, un susurro de esperanza. «No te acerques», gritó el hombre, apuntando el arma hacia Valentina, quien apenas podía contener el llanto. El ruido de la sirena se acercaba, pero parecía una eternidad para Miguel, quien se negaba a rendirse. «Valentina, corre hacia mí», su voz retumbaba en la angustiante atmósfera. La mirada de la niña se encontraba atrapada entre la confianza que le brindaba su protector y el temor que la paralizaba. Un hilo invisible unía sus miradas, un vínculo que latía con fuerza en medio del caos. Los captores, ahora claramente nerviosos, comenzaron a moverse. «Lárguense de aquí», y gritó el líder a su grupo, pero los hombres estaban confundidos, mirando hacia el sonido de la sirena que se acercaba como un eco de justicia. Miguel se dio cuenta de que tenían una ventana, aunque pequeña, para salvar a Valentina. «Hazlo, Valentina. ¡Corre!». Miguel no podía quedarse quieto, así que empezó a moverse hacia ella. Con cada paso, su corazón latía más fuerte, impulsado por un amor incondicional. Valentina, sintiendo ese amor, repentinamente se abalanzó hacia adelante, pero en ese instante, el líder, en un ataque de desesperación y rabia, disparó al aire. El estruendo del tiro resonó en la calle vacía, seguido de un grito ensordecedor de la multitud. Todo el mundo se quedó paralizado, asustado.
No fue lo único que pudo pensar Miguel mientras su mente se nublaba. Quería correr hacia Valentina y protegerla, pero sus piernas se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. No podía dejar que la oscuridad ganara. Fue en ese instante crítico que el grupo de vecinos, bajo el liderazgo de Rosa, se lanzó hacia los captores con una determinación feroz. Era un mar de cuerpos humanos que avanzaban y en medio del tumulto, Miguel vio que Valentina había caído al suelo, su carita de terror desdibujada por el polvo. «¡Valentina!», gritaron varios al mismo tiempo, mientras la comunidad se unía a él, creando una barrera entre ella y los hombres armados. Miguel se sintió impulsado a saltar sobre ellos, a arrasar con todo, pero sabía que la única manera de detener esto era con más amor y unidad. El líder tropezó, intimidado por el grupo creciente que se abalanzaba sobre él. Era un momento de confusión, un instante que podría cambiar todo. «No se interpongan», rugió, pero había una debilidad en su voz, un destello de duda que Miguel supo aprovechar. «Detrás de mí», vociferó Rosa, empujando a Valentina hacia sus brazos. La niña lloró y soltó un pequeño grito al ser levantada, pero en vez de hundirse en el miedo, se aferró a su salvadora. Esa imagen de la niña en brazos de Rosa llenó a Miguel de un nuevo ardor. Las sirenas crecían y la descarga de adrenalina hizo que Miguel se lanzara adelante, gritando: «¡Estamos juntos en esto! Nadie se va a llevar a Valentina». La multitud, sintiendo su fuerza, replicó con gritos de apoyo, como un canto ancestral. La escena era caótica, llena de tensión y desesperación. Justo cuando todo parecía desmoronarse, el líder miró hacia los hombres a su lado, su determinación comenzaba a flaquear a medida que la comunidad se unía. «¡Aléjate de ella!». El desespero reflejado en la cara de Miguel se convirtió en una luz de esperanza colectiva. Pero en ese momento de esperanza, una figura bien conocida de la multitud apareció. Era Roberto, un empresario conocido, que había estado observando desde la distancia. Su presencia imponía respeto, y de repente, Miguel sintió que algo estaba a punto de cambiar. «Detengan esto ahora mismo», gritó Roberto, mientras avanzaba poco a poco. La mirada decidida en su rostro hizo que todo se detuviera. ¿Podría él ser la única salvación en este escenario aterrador? La verdadera batalla estaba a punto de comenzar y Miguel sabía que todo dependía de la elección que Roberto tomaría en ese instante crítico. La tensión llenó el aire mientras todos esperaban su respuesta. Roberto se detuvo a unos pasos del líder, su mirada fija en el arma que temblaba entre sus manos. La multitud contuvo el aliento. Fue un instante que pareció durar una eternidad. Todos salían a buscar la respuesta que pudiera finalmente traer alivio. «Bájate el arma», exigió Roberto, su voz profunda resonó como un trueno entre los cuerpos amontonados. «No tiene por qué acabar así». El líder retrocedió, buscando apoyo en sus hombres, pero estos, consumidos por el miedo y la presión de la multitud, comenzaban a dudar. Uno a uno, sus miradas se desviaron, incapaces de sostener la furia de su líder. «Es una niña», gritó Rosa, con los brazos aún rodeando a Valentina, quien temblaba, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su corazón se aceleraba, puro pánico. Pero cuando buscó la mirada reconfortante de Miguel, algo cambió. Había amor en la confusión, una promesa silenciosa, todo iba a estar bien. Roberto respiró hondo, sabía que tenía que apelar a la humanidad de aquel hombre. «No la necesitas. Su vida no es tuya para decidir. La gente que tienes delante ha venido a defenderla. No estás solo, pero estás equivocado al creer que puedes continuar con esto». El líder empezó a tambalearse. «Cállate. ¿No sabes nada de lo que hay en juego aquí?». Su voz sonó más débil, como si su escudo de valentía estuviera empezando a desmoronarse. «Es verdad», dijo Roberto, acercándose un paso más, «pero lo que sé es que lo que estás haciendo solo traerá más dolor, no solo para los demás, sino también para ti». «¿Qué te ha llevado a esto?». La agitación se extendió entre la multitud. Algunos murmuraban, incomprensibles al inicio, pero pronto se transformaron en ecos de apoyo, instando a Roberto a continuar. Miguel se aferró a esos ecos, sintiendo que su fuerza crecía, compartida por los demás. Valentina dio un pequeño paso hacia Rosa, quien la mantuvo firme entre sus brazos, aún temerosa pero a la vez esperanzada.
La idea de ser rescatada estaba tomando forma en su mente confusa. ¿Por qué no te retiras y este horror termina?, insistió Roberto, su mirada penetrante y cálida, desnudando la inseguridad del líder. La vida puede ofrecerte más si dejas de lado esta oscura vendetta. Finalmente, el hombre bajó el arma ligeramente, pero su mente seguía enredada entre la confusión y la rabia. No sé si puedo volver atrás, murmuró con voz quebrada. Siempre hay un camino hacia la redención, le respondió Roberto, su tono lleno de compasión. No eres solo un villano. Tienes la elección de ser más, mucho más. El tiempo pareció detenerse. Cada persona, desde la más pequeña hasta la más anciana, se aferraba a la esperanza de que algo profundo estaba ocurriendo. Miguel sintió que la posibilidad de un cambio se acercaba, que las sombras desde su corazón comenzaban a disiparse. Y entonces, en un acto sorprendente, Valentina, dejando atrás el abrazo de Rosa, empezó a caminar hacia el líder. Su pequeño cuerpo tembloroso se acercó un paso, dos, y en un arrebato de coraje, se plantó frente a él. ¿Por qué tienes que hacer esto? Su voz resonó clara, desarmante. No quiero que mis amigos tengan miedo ni que tú estés solo. Los ojos del líder se abrieron en shock, la rabia se convertía en confusión, luego en un torbellino de emociones. El silencio se volvió palpable. ¿Podía un giro tan sencillo de palabras cambiarlo todo? Miguel contuvo la respiración. Era una posibilidad que pocos se atrevían a contemplar, un acto de valentía que podría terminar con esta pesadilla y en ese momento, la multitud contenía la esperanza mientras las sirenas finalmente llegaban, el estruendo de la justicia a la vista. ¿Podría el líder encontrar la redención que tanto había necesitado? Las miradas se entrelazaban, el futuro pendía de un hilo. La tensión crecía en el aire, un hilo muy delgado que podía romperse con cualquier movimiento. Valentina, con su inocentísima mirada, se mantenía firme, como si su pequeño corazón supiera que en ese instante había un poder inmenso en lo que hacía. El líder, quien había osado ejercer el control sobre la vida de esa niña, se sintió despojado de su furia. Observó a Valentina, y por un momento, el eco de sus palabras penetró en él. Era posible que una voz tan suave pudiera desmantelar el castillo de rencor que había construido alrededor de su vida. ¿No quieres que sigan teniendo miedo?, repitió él, como si buscara respuestas en su propia confusión. El arma, que antes había sido un símbolo de su fuerza, ahora sentía su peso como un yugo. El murmullo de la multitud se volvió una corriente de apoyo. Rosa dejó salir un sollozo ahogado, y Miguel, desde su posición, se propuso no perderse ese instante. Su corazón latía con fuerza, compartía la esperanza, pero también el miedo a perderlo todo en un susurro de la realidad. Esto no tiene por qué continuar, insistió Roberto, dando un paso más cerca. Nosotros estamos aquí para ayudarte. No estás solo, y si eliges el camino del perdón, te prometo que habrá quienes te acompañen. Los ojos del líder comenzaron a llenarse de lágrimas, pero luchó. ¿Y si no puedo? ¿Acaso me aceptarían de vuelta? Su voz tembló, revelando la fragilidad debajo de la máscara de dureza. No se trata de nosotros. Se trata de ti y de la vida que quieres construir. No es demasiado tarde, afirmó Roberto, su mirada profunda como el océano. La multitud se agitó, dos bandos luchando, pero en el fondo había un hilo común, el anhelo de cada uno por la paz. Valentina dio un paso más, extendiendo su mano temblorosa. Si quieres, yo puedo ser tu amiga. No tengo miedo de ti. El tiempo pareció detenerse nuevamente mientras el líder miraba esa delicada mano que se extendía hacia él. Cada respiración, cada parpadeo, se sintió como una pesada eternidad. ¿Qué clase de vida había llevado hasta ese momento, que podía ser dilapidada por un instante de decisión? Miguel se acercó un poco más. Hoy puedes dar el primer paso. Puedes elegir ser alguien diferente, alguien que aporte en vez de quitar. Dentro de él, la esperanza se encendía. Finalmente, el líder bajó la mirada, la inevitable lucha entre la tristeza y la rabia se desdibujaba. Valentina no se movió, su mano permanecía extendida, una promesa de compañerismo en medio del dolor. «¿Y si me equivoco de nuevo?», murmuró el hombre, su voz era una sombra de angustia, pero resonaba un tono diferente. «Solo tienes que intentarlo», le respondió Roberto, mientras la multitud esperaba.
anhelando que su decisión fuera la correcta. El sonido de las sirenas se hacía más claro, pero en la confusión, lo exterior parecía distante. La mirada del líder comenzó a suavizarse, el intenso peso del odio parecía diluirse con cada instante. Una nueva oportunidad estaba gestándose, pero, al igual que esa decisión, la transformación tomaba tiempo. Entonces, de repente, el hombre dejó caer su arma al suelo, un eco sordo que resonó entre la multitud. La expresión de asombro se adueñó de todos, un susurro repleto de incredulidad pasó como fuego por las filas de personas. «Lo intentaré», dijo con una voz que apenas era un susurro, casi como un compromiso que nunca creía hacer. La liberación y la esperanza se expandieron en el aire, pero el camino aún era incierto. ¿Podría realmente cambiar? Mientras todos respiraban de nuevo, una nova de emociones se cernía, pero la vida de Valentina, la promesa de una nueva infancia, seguía siendo un hilo frágil. Y entonces, desde la oscuridad, un cañonazo retumbó, una nueva amenaza emergía de las sombras. El futuro pendía de un hilo de luz y sombra. ¿Podría el líder, recién redimido, enfrentar la nueva crisis que se avecinaba? Las sirenas se acercaban, pero su sonido parecía lejano, casi como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. La multitud alzó la mirada hacia el hombre que había arrojado su arma, y en sus ojos había una mezcla de esperanza y temor. La sombra de su viejo yo aún lo seguía, acechando a la vuelta de cada esquina. «No. No puede ser», gritó una voz conocida. Todos se volvieron hacia la figura que emergía de la oscuridad. Era Javi, el rival del líder, conocido por su ferocidad y su desprecio por cualquier intento de paz. Avanzaba entre la multitud con un grupo de hombres que compartían su misma sed de venganza. Sus brazos estaban cargados de ira y determinación. Él no ha cambiado. Solo es un engaño, una farsa. Javi lanzó la acusación como una flecha, apuntando directamente al corazón de los que empezaban a creer en la redención del líder Roberto. Sintiendo la tensión brotar de nuevo, dio un paso al frente. «Esto no es el camino, Javi. La violencia solo trae más violencia. Hay una oportunidad aquí, ustedes lo saben. Hasta este hombre está dispuesto a cambiar». Pero Javi no se dejaba seducir por la dulzura del momento. ¿Cambio? ¿Redención? Nada de eso. Hoy se paga. Este traidor debe ser eliminado de una vez por todas y tú, Roberto, solo eres un cómplice. Su voz retumbaba, llenando el aire con la desesperación y la ansiedad de aquellos que todavía temían. Valentina, apretando la mano de su madre, sintió el creciente miedo. Sabía que su inocencia había tocado algo en el corazón del líder, pero esa esperanza podría desvanecerse rápidamente si no actuaban. Se volvió hacia el hombre que había comenzado a transformar su vida. «Tú puedes hacerlo, por favor. Demuestra que eres más fuerte que él», susurró con convicción infantil. El líder respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas sobre él y la fuerza de ese pequeño ser que creía en él. Valentina comenzó a decir, sus palabras se ahogaban junto a sus temores antiguos. «Ahora es el momento. Decide quién serás», la instó Roberto, viendo cómo la luz de la esperanza brillaba a través de la duda que aún habitaba en el líder. Él sabía que la batalla no solo era externa, sino también interna. «¿De verdad podré?», preguntó el líder, su mente luchando con las sombras del pasado y la luz de esta nueva oportunidad. Chocaba su antiguo yo con el deseo de ser mejor. La multitud contuvo la respiración, el eco del cañonazo aún resonando en sus oídos, el mundo parecía estar al borde del colapso. Cada latido del corazón del líder sonaba como un tambor, marcando el compás de su decisión vital. «Solo tienes que decidirte. Por ellos, por la paz, y por ti», dijo Rosa, su voz temblando, y aunque su expresión reflejaba miedo, había en ella una chispa de esperanza. Con un estiramiento de brazos, el líder se colocó en posición desafiante. Mirando a Javi, sintió como su transformación estaba en juego. «No te tengo miedo, Javi. He cometido errores, pero hoy decido ser alguien diferente». Su voz resonó firme, cada palabra una pieza del rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. «No lo vas a lograr». «Nosotros no olvidamos ni perdonamos», gritó Javi, lanzando su furia a la multitud. Pero sus palabras se deslizaban en un vacío que ahora parecía más pequeño. El líder dio un paso al frente,
y el aire estaba cargado de una electricidad nueva. Hoy, elijo construir algo mejor, pero antes de poder terminar, un disparo retumbó en el aire. No era de Javi, ni de su grupo, sino de una figura que se asomaba a la esquina, un tirador escondido, sus intenciones oscuras. La multitud grita, el caos estalla. ¿Logrará el líder salvar a Valentina y a todos, a pesar de la nueva amenaza? El disparo resonó como un eco cruel, las palabras del líder quedaron atrapadas en el aire, como si el destino mismo hubiera decidido hacer trizas su momento de redención. La multitud se volvió caos, gritos de horror llenaron el aire y las personas comenzaron a correr en todas direcciones. Valentina, con ojos desbordantes de miedo, buscó a su madre, pero la confusión la separó de ella. El líder giró su cabeza justo a tiempo para ver a Valentina hundirse entre la multitud, su pequeña figura desapareciendo tras el estruendo. Un sudor frío le recorrió la espalda, el antiguo instinto de protector recogió la urgencia en su pecho. Valentina, gritó, su voz se perdió entre el alboroto, como una hoja arrastrada por el viento. Cada latido del corazón se sentía como un martillo golpeando su pecho, lo empujaba hacia adelante. Roberto, a su lado, sintió la desesperación del líder. «Vamos. Debemos encontrarla», dijo, tratando de mantener la calma. Pero Javi y su grupo ya estaban en movimiento, avanzando con determinación. «No dejes que se escape», rugió Javi, sus ojos oscuros iluminados por la rabia. El líder sintió como la rabia comenzaba a hervir dentro de él, pero en este momento, no podía dejar que su antiguo yo emergiera. Valentina era lo que más importaba. «Detente, Javi. Esto no es lo que quieres», imploró, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La gente empujaba y luchaba por escapar, mientras él buscaba en medio del tumulto. Su mirada se encontró con la de Rosa, que lo miraba con pánico. «La escuela. Podría estar allí», y gritó, con el corazón latiendo descontrolado. Sin dudar, el líder y Roberto comenzaron a abrirse paso entre la multitud, cada paso lleno de una mezcla de determinación y desesperación. Tras ellos, la figura del tirador se movía con la misma calma que su propia angustia. Apuntaba, preparado para dejar caer otra bala mortal. Esta vez, el líder lo vio, su mirada fija, una sombra oscura al borde de su realidad. «Cúbranse», gritó Roberto, mientras se lanzaba hacia el líder, empujándolo hacia un lado justo cuando el tirador apretó el gatillo. El disparo falló, pero el peligro era inminente, crecía a cada segundo. Con la adrenalina corriendo por sus venas, el líder volvió a levantarse. «Debo encontrar a Valentina. Tengo que protegerla», pensó, mientras sus pies lo llevaban a la dirección que Rosa había señalado. Pero en su interior comprendió que ese pequeño acto de amor desde su corazón podía desatar algo más grande. Cuando finalmente llegaron a la escuela, encontraron las puertas abiertas y un grupo de niños refugiados dentro. El líder sintió un destello de esperanza al pensar que Valentina pudiera estar allí. Entró con el pecho alzado, el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. «Valentina», llamó, su voz casi un susurro llenó el aire tenso. Entonces, la escuchó. Su risa suave, como el canto de un pájaro, atravesó el silencio. Corrió hacia el sonido, su corazón desbordante de ansias. Al llegar a una de las aulas, encontró a Valentina en el rincón, abrazando su mochila, con lágrimas brillando en sus ojos. La pequeña levantó la mirada y en ese instante, algo dentro de él cambió. «Papá», gritó ella, y su voz era un salvavidas, una promesa de lo que podría ser. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un grito agudo resonó en el pasillo. Javi había llegado, junto a su grupo, con rencor listos para cosechar la venganza. «No dejaré que te lleven otra vez», gritó el líder, la luz de su transformación estallando en ese momento crítico. Se interpondría entre Valentina y ese viejo camino de violencia. ¿Sería este el instante donde finalmente se liberaría de las cadenas de su pasado, o habría que pagar un alto precio por su decisión? Mientras el caos crecía, Valentina se aferraba fuertemente a su futuro y él a su promesa. Su transformación estaba en el aire, pero ¿podría salir bien? El eco de los gritos reverberaba por el pasillo, un recordatorio cruel de la realidad inminente. El líder sentía el peso del miedo flotando entre él y Valentina.
Ella estaba allí, tan cerca, con su inocencia a merced de un pasado que él creía haber dejado atrás. «Papá», volvió a llamar Valentina, y el desesperado eco de su voz lo iluminó como un faro perdido en la tormenta. En un instante, todo cambió. Javi hizo su entrada triunfal, su grupo lo acompañaba, un ejército de sombras con el rostro surcado por la ira. «Apártate», gritó Javi, empujando a los niños como si fueran meros obstáculos. El líder sintió como el ardor de su viejo ser empezaba a resurgir, su instinto animal listo para proteger lo que más amaba. «No», exclamó, dejando que la desesperación lo envolviera. No podía permitir que la historia se repitiera. Roberto, a su lado, se plantó firme. «Tú no tienes que hacer esto, Javi. Piensa en lo que realmente estás haciendo», dijo, su voz empapada de dolor. Pero el odio oscurecía la razón en los ojos de su antiguo amigo. «Lo que estoy haciendo es justicia», respondió Javi, apretando los puños. «Siempre te creíste mejor que nosotros, pero yo no tengo miedo de avanzar. Hoy se acabó todo». El líder podía sentir su corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. «Esto no es justicia, es venganza», respondió, la rabia mezclándose con una desesperada sensación de impotencia. Sabía que la única manera de detener a Javi era enfrentándolo, pero hacerlo podría costarle todo. No solo su vida, sino el futuro de Valentina. Mientras tanto, la pequeña se aferraba a la mochila, sus ojos grandes como platos llenos de incertidumbre. «Papá, ven». Ese llamado era como un puñal, atravesando su resistencia. Las palabras de su hija eran un ancla, recordándole quién era realmente y por qué estaba ahí. Con un gesto rápido, se acercó a Valentina, poseído por una súbita claridad. Al mirar a su hija, entendió que se había convertido en el motivo de su transformación. «Cálmate, Valentina. Lo prometo, todo estará bien», dijo, tratando de ofrecer consuelo, aunque su corazón se revolvía en su pecho. El sonido de más pasos avanzando bajo el alboroto lleno de angustia le dio una nueva dosis de adrenalina. Javi lo veía avanzar y su mirada se volvió más amenazante. «Aléjate de ella, te lo advierto». En ese instante, el líder decidió que ya no podía dar marcha atrás. Con una determinación que nunca había tenido, se interpuso entre Javi y Valentina, sus ojos llenos de fuego. «No vas a hacerle daño a mi hija. Jamás». Las palabras suspendieron el tiempo. Valentina se quedó en silencio, la tensión palpable en el aire. Javi, sorprendido, vaciló un momento, incapaz de reconocer al hombre que había conocido. «No puedes protegerla de mí», rugió, su voz llena de veneno. Los niños, ahora nerviosos, comenzaron a susurrar entre ellos. Esa pequeña aula que solía ser un refugio, estaba a punto de convertirse en el epicentro de una guerra. Valentina, desde detrás del líder, se asomó, su pequeña figura brillando en la penumbra. «Papá, yo confío en ti». El último hilo de esperanza colgaba de esas palabras. La confianza de su hija era lo que realmente lo sostenía. En ese instante, el líder sintió que la fuerza de su transformación comenzaba a tomar forma. «No voy a fallarte, Valentina», pensó, mientras sus dedos se cerraban en un puño firme. «No permitiré que el pasado defina nuestro futuro». La tensión creció y un silencio absoluto se apoderó del lugar, como si todo el mundo contuviera el aliento. ¿Podría él convertirse en el héroe que Valentina necesitaba, o estaba a punto de embarcarse en una lucha devastadora que se llevaría todo lo que amaba? Mientras la confrontación se intensificaba, un grito más resonó desde el fondo del pasillo. Una sombra del pasado, un nuevo giro inesperado estaba a punto de surgir. ¿Quién aparecería ahora? La respuesta era un misterioso eco en su mente, dispuesto a cambiarlo todo una vez más. El eco de un nuevo grito retumbó en los pasillos. Era Rosa, quien, con lágrimas en los ojos, había seguido la pista a su amigo. «Miguel». «Valentina». La voz resonaba en la atmósfera tensa, como un faro de urgencia. La multitud silenciosa se dividió, y entre un grupo de policías que finalmente llegaba, una figura emergió. Era el viejo amigo, Roberto, que había decidido dejar su huella en la lucha por la verdad. La voz temblorosa de Rosa hizo que Javi dudara. «Esto no es solo entre tú y yo, Javi. Es por Valentina».
También hay cosas más importantes que el odio, gritó Rosa, mientras avanzaba con determinación, desafiando a la oscuridad que se cernía sobre ellos. El líder sintió la fuerza que emanaba de su comunidad y, sin pensarlo más, se interpuso entre Valentina y Javi. Hoy no dejaré que el pasado me atrape de nuevo. He renacido y mi vida le pertenece a ella, declaró el líder, con el corazón por delante. Valentina lo miró, llena de fervor. Confío en ti, papá. Javi, atónito ante la resolución del grupo, se preparó para atacar, pero la llegada oportuna de las autoridades hizo que sus compañeros dudaran. La multitud crecía, revelando a cada instante más aliados. La comunidad había tomado una posición, y ese día se convertiría en un símbolo de unidad. Miguel se dio cuenta de que su antigua vida de lujo no significaba nada comparado con los valores más profundos. Que había olvidado los policías, ahora partícipes, comenzaron a desmantelar la violencia que emergía, tratando de tomar control de la situación. ¡Alto! Ríndanse ahora, resonó la voz de un oficial, aunque la tensión era palpable. El líder dio un paso al frente, estaba dispuesto a dejar el pasado atrás para proteger el futuro de Valentina. Hoy se acaba el ciclo de odio, dijo con voz firme. La comunidad, ahora unida, empezó a murmurar en apoyo. Las palabras se convirtieron en un eco de esperanza, llenando el aire junto a los gritos de los niños que habían encontrado refugio en la habitación a su lado. Valentina se acercó a su padre, abrazándolo. No, Javi, le lanzó, no puede seguir así. La mirada de su hija hacía que cada momento de transformación cobrara sentido. Mientras tanto, los hombres de Javi comenzaron a titubear, sintiendo el poder del cambio. ¿Es esto lo que queremos?, cuestionó uno, a lo que los otros solo buscaron respuestas. El líder, viendo la agitación en sus rostros, tomó valor. Javi, tu lucha no tiene que decantarse por la violencia. Hay otra forma de vivir, otra opción. La tensión era palpable, pero los agentes de policía avanzaron con precaución, irguiéndose entre ellos como un puente entre el caos y la paz, logrando someter a muchos de los que buscaban desatar la violencia. Aunque Javi intentó seguir retando su decisión, algo en su hermano de lucha comenzó a flaquear. El momento de la verdad llegó cuando Rosa se acercó a Javi. Tú también eres parte de esta comunidad. No tenemos que ser enemigos. Podemos transformar esto juntos. Las palabras de Rosa fueron como una hoja que cortaba la niebla de odio que mantenía a Javi atado. Poco a poco, la sombra de la violencia se desvanecía. Hasta que, finalmente, Valentina dio un paso adelante y con voz resonante, formuló la pregunta que todos temían. ¿Qué quieres realmente, Javi? ¿Más destrozos o un camino hacia la paz? Los ojos del enemigo se iluminaron con la tristeza y la duda. Javi se sintió acorralado por la luz de amor que irradiaba la comunidad, esa reacción fresca lo hizo repensar su camino. Sin un plan, solo pensó en el legado que debía dejar. ¿Es verdad? Su mirada se suavizó, e incluso las lágrimas comenzaron a salir. ¿Hay acaso otra manera de vivir a través de la paz? Los murmullos entre la multitud se alzaron en respuesta a su transformación. ¿Había encontrado la luz entre la oscuridad? Rosa, valiente, extendió su mano hacia él. Sí, Javi. Hay esperanza para todos. Solo tienes que intentarlo. Y así, en un instante que congeló el tiempo, el camino a la redención se reveló. La vida de Valentina había cambiado para siempre. Miguel y su comunidad, fortalecidos por el enfrentamiento, comprendieron que no era suficiente ser solo testigos del itinerario de otros, debían convertirse en agentes activos de transformación. Con cada lágrima de alegría que se derramaba, la luz de la esperanza iluminó el camino hacia un futuro colaborativo. Javi, junto a su tierra de ruinas, se unió a los amigos que le habían tendido la mano, simbolizando un nuevo cambio. Su historia no terminaría en venganza. Valentina, al ver la reconciliación, sintió un nuevo calor en su corazón. Con el caos dispersado y la amenaza neutralizada, la comunidad transgredió un nuevo horizonte. Miguel, junto a su hija, miró el paisaje del barrio, donde una vez más la vida pulsaría con la fuerza de la unión y el amor. Había aprendido a aferrarse a lo que realmente importaba y no dejar que el pasado le dictara el futuro. Mientras todos celebraban la nueva unión, algunos se unieron en un canto colectivo lleno de esperanza,
reafirmando que el amor y la comunidad siempre ganan al odio. Aquella noche, el cielo se llenó de estrellas, un recordatorio de que cada uno de ellos podía ser un faro de luz para otros. Así, Miguel y Valentina se miraron, y en sus ojos brillaba el compromiso de un nuevo comienzo. Estaban listos para enfrentar el futuro, juntos, y ese es el momento de transformar nuestras vidas. ¿Te unes a este viaje? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones sobre este final mágico. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.